Muy buenas noches a todos ustedes, tengan en sus hogares. El día de hoy, en nuestra segunda emisión de este podcast, La Voz del Pueblo, vamos a hablar de los temas más relevantes de la semana. Y hay un tema muy importante que esta semana se abordó, como es la crisis de Venezuela. Como bien saben todos ustedes, pues hubo elecciones en Venezuela, varios actores internacionales están llamando a que haya revisión, otros pues aseveran que era natural que hubiese fraude, y que por qué no apareció el pajarito de Chávez para anunciar los designios ya dados para esta elección. Entonces, me gustaría comenzar conociendo sus opiniones de cada uno respecto a cómo ven esta situación. Empezamos contigo, Adrián. Hola, muy buenas noches a todos. Pues realmente el problema en Venezuela se veía venir. Realmente a nadie le sorprendió que dijeran hubo un apagón y a la mera hora Maduro ganó. Digo, es una estrategia muy vieja utilizada en el antiguo régimen aquí en el país. ¿Realmente hay sorpresa sobre eso? La sorpresa realmente deriva de que la gente se está levantando en contra del gobierno chavista en Venezuela. Prácticamente Maduro tuvo que mandar todo el ejército o una buena cantidad del ejército a defender la última estatua de Chávez que queda en pie. En todo el país han derribado las estatuas de Chávez. No se está reconociendo la elección de Maduro. Incluso actualmente los gobiernos de Uruguay y, si no mal recuerdo, de Estados Unidos y también Argentina ha reconocido que el candidato opositor es el que ganó las elecciones y es a él al que reconocen como el presidente electo. Nuestro país ha sorteado la crisis al no reconocer, pero sí reconocer las elecciones. Simplemente se ha pedido que sea transparente el reconteo y que se demuestre que realmente Maduro ganó, pero fue una falta de respeto a la diplomacia que se ausentaran en esa reunión. Fue completamente innecesario que se ausentara en la reunión de la OEA que iba a sancionar las elecciones en Venezuela. Y lastimosamente, derivado de eso, tal vez no se pudo llevar a un consenso que permitiera que se aprobara la resolución en contra de Venezuela. Es bastante trillado que haya pasado eso, ya que hasta la misma Cuba participó y no se solidarizó al quedarse fuera de la reunión. Solamente votaron en contra de la resolución, algo que ya se esperaba uno. Muy bien, pues yo creo que aquí el tema, para mí, no sé qué opinen los demás, es realmente legitimidad en estas elecciones. O sea, realmente creíamos que iba a haber legitimidad en las elecciones que se iban a realizar en Venezuela. Desde las elecciones casi del 99, desde que ganó Hugo Chávez en su momento, realmente en los siguientes procesos, pues ganó democráticamente, digámoslo así, pero observamos una serie de cosas que hicieron mucho ruido, y la verdad es, no sé hasta qué punto valga la pena seguir fingiendo que hay una democracia en Venezuela cuando sabemos que los resultados están como están, ¿no? Entonces, pues, Francisco, cuéntanos. Gracias, mi estimado. Un gusto saludarles y participar de de esta expresión de ideas. Pues, como dices, creo que sí estaba en esa incertidumbre. Tal vez en algún punto sí se llegó se veían varios escenarios, pero pues creo que finalmente era de esperarse. Tal vez algunos sí fue sorpresa porque se veía el gran apoyo y la gran inconformidad que se tenía hacia el actual régimen. Y si bien la oposición que se tenía, pues también, no era de la mejor que se podría esperar, pero sí se veía un gran apoyo. Eh, ahora todas las incertidumbres que se tienen respecto al por qué no se han presentado los resultados electorales, es decir, ya las actas de escrutinio en cada una de las mesas, pues igual da aún muchísima más intriga respecto a la legitimidad y veracidad de los resultados que expresó la Comisión Electoral. Ahora, se tiene muchísima incertidumbre respecto a
a lo que se viene. Si bien la oposición ya ha expresado su inconformidad y las marchas, pues las inconformidades, las protestas, pues están ahora sí al por mayor. El gran lo que se ha observado respecto a los símbolos es interesante lo que ya se mencionaba, el de derribar las estatuas de quien era considerado un libertador o una gran figura en Venezuela. Eso también habla mucho de el derribar esos símbolos y vaya, podríamos considerar una estatua, sí, pero lo que simboliza, lo que significa para un régimen, para una historia, para una identidad cultural y sobre el discurso sobre el cual está construyendo el actual régimen, pues también simboliza ya esa inconformidad y esas protestas. Y la posición que ha tomado Maduro sobre su actuar se ve claramente que para nada está en disposición de aceptar, vaya, un resultado legítimo o si acaso, si siquiera de dejar el poder, pues también nos vislumbra lo que se puede esperar de represión. Ya ha movilizado a las fuerzas de seguridad, pues también todo lo que se espera. Y finalmente, pues una frase que me gustó mucho, que era que las tiranías no salen con democracia. Las urnas no las abren para, vaya, para dejar el poder, sino para darse ese baño de legitimidad democrática y seguir aparentando ante la comunidad internacional que se vive en una supuesta democracia, cuando en los hechos, pues es todo lo contrario. Y lo vemos en un fraude descarado, que vaya, si la diferencia que se tuvo de votos, digo, no, pues sí, cuando lo escuchamos, pues sí era esperarse, no se creía. Entonces, pues si en este caso la democracia no funciona, pues se espera un resultado, pues vaya, triste, violento, pero finalmente ahora sí que el pueblo decidirá cómo lo vaya, si cómo lo acepta, lo rechaza, pero así que quedará en la ciudadanía, en la población venezolana y en sus liderazgos que salgan, que se formen de estas situaciones difíciles. Claro que sí. Helios, cuéntanos tu opinión, que tú tienes una opinión que siempre es muy certera, entonces va a ser importante que la digas y nos cuentes tú cómo ves el futuro también de Venezuela, hacia dónde va esto y hacia dónde puede desencadenar esto, porque pues a la larga, pues yo digo, en mi punto particular de vista, yo no veo que esto vaya a salir por una votación, la verdad. Sí, efectivamente, hay que reconocer algo. No falló la democracia, ahí Francisco te comento, no falló la democracia, porque la democracia se ha manifestado en las calles, la voluntad popular se ha manifestado en las urnas, en las boletas, de forma electrónica, de forma física, como lo quieran ver, la voluntad de las masas y de las mayorías ha relucido. Lo que falló aquí y debe de servir de lección para nosotros como mexicanos, es en este caso el órgano garante de la democracia, el órgano elector que tiene Venezuela, fue el que falló, debido a que estamos viendo cómo cuando un órgano que debe ser el garante de que el proceso democrático sea limpio, sea legal y legítimo, falla, es porque está, ahora sí, subyugado, está bajo las cadenas, o en todo caso está muy cómodo trabajando con el gobierno oficial o con la administración en turno. Ojo, eso es un caso que México debe analizar, porque no estamos lejos en el sistema presidencialista, no estamos lejos en el sistema democrático que estamos manejando, en el cual es el voto de cada mexicano el que se está haciendo valer en las urnas. El día de mañana podemos analizarlo porque viene un paquete de reformas que se tiene que discutir en esta legislatura entrante, en la cual pues, dicen, es que el INE tiene que dejar de ser no autónomo, pero también tiene que dejar de ser un gasto
tiene que empezar a trabajar con nosotros. Está todo ese discurso que dan las personas dentro del partido oficialista, porque están representando más que nada, también hagamos ese paréntesis, a un oficialismo y no a una voluntad general como tal, ¿sí? Porque estamos viendo que si apoyáramos un modelo en el cual el órgano garante de las elecciones no le pertenece al pueblo y tampoco, no tampoco es autónomo mismo, sino que le pertenece al gobierno, vamos a ver casos como el de Venezuela, ya sea en las intermedias o en el 2030. Ahora bien, los perfiles como Edmundo González, que podemos analizar que es la oposición misma que tuvo Venezuela, o mejor dicho, que es el candidato ganador, porque no tiene que salir Estados Unidos, no tiene que estar México presente en ningún comité, no tiene que estar Guatemala, Perú, Chile, no tienen que estar para salir a decir que digan, no, es que es lo que hizo Maduro es fraude. El que tiene que salir, o los que tienen que salir, son los venezolanos, así de simple, no tiene que ser otra nación. Las naciones deben respaldar la voluntad que digan las mayorías y también respetar a las minorías. Obvio, no hay que superponerse de una de otras, porque la democracia sí debe funcionar. Los sistemas como los conocemos funcionan no interfiriendo en otra política. ¿Qué hacen los otros mandatarios, ya sea del continente americano, europeo, asiático, de Oceanía, ¿no? ¿Qué hacen? Felicidades, presidenta Claudia Sheinbaum, por haber sido electa. Las felicidades, ¿no? El resultado que se dio. Ya, ¿qué hizo Rusia? ¿Qué hizo China? ¿No? Ah, muchas felicidades, Maduro. Es lo que te dio tu sistema. Ok. Pero si tu gente no está de acuerdo, ahí hay algo. Analízalo tú internamente, no yo. ¿Sí? Te puedo mandar a mis especialistas con mucho gusto, pero yo sé que tú los tienes, es lo que debes ser. Y es al menos el comentario que yo quiero dar. Muy bien, Francisco. Francisco, ¿tienes alguna réplica? A ver, bueno, estoy tratando de ordenar las ideas, pero a ver, diría que, a ver, una democracia, si bien es cierto, al menos en la teoría, representa tal cual la voluntad popular, esta también esta la hace estas autoridades, si bien es cierto. Sin embargo, no es solamente la voz popular, o sea, todo lo que conlleva esta democracia para que se lleve a cabo, vaya, este proceso, todo lo que involucra forma parte de este entramado y de este sistema. En todo caso, no podríamos llamar a eso una democracia. Está claramente todo captado y está a la voluntad, pues, de un liderazgo, de una persona. Si acaso lo podríamos llamar como algo, vaya, no se le podría llamar a eso democracia. Sería una simulación en todo caso. Y si bien se expresa una voluntad, el hecho de que a esta población, a esta masa, porque como tal el individuo es inteligente, o sea, como dirían, pueblo sabio, bueno, el individuo es sabio, es inteligente, pero las masas en este conjunto, pues vaya, deben ser educadas. Un pueblo ignorante es un instrumento, bueno, adelante, Elios, en lo que voy escribiendo algunas ideas. Adelante, Elios, va. Sí, bueno, ojo, no estoy diciendo como tal que lo que ocurre en Venezuela es que estén viviendo en una democracia absoluta o no lo estén haciendo. Estoy diciendo que la democracia se manifiesta no solamente en el voto, ¿sí? Sino en la voluntad de las mayorías y también respetando a a las minorías, siguiendo los principios de John Locke, el contractualista, ¿no? El padre del liberalismo, como lo conocemos. Ahora, decir que también no se trata de solo las masas, decir que estamos viviendo apegados al proceso de un organismo, adecuándolo hasta llegar a decir, Nicolás,
Nicolás, tú vas a ser el que nos va a decir que que Venezuela es una democracia. Al final del día, no, te lo dicen, ahora sí, la voluntad general, la voluntad popular. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esos casos o a esos ejemplos, México no sería una democracia, porque no están votando nuestros 128 millones de personas. Al final del día lo están haciendo, sí, 90 millones, 90 y tantos, es nuestro padrón electoral, y ni siquiera esos que están dentro de la lista nominal o el padrón mismo, esos son los que votan, son menos. Y por lo cual podemos decir, es que no votan todos, o es que no se escucha a todos, pero sí a una gran mayoría, pero no es democracia, sí es democracia, hay un órgano garante que funciona aún, pero a pesar de que funciona, hay irregularidades, y esas irregularidades nos hacen vivir en una pseudodemocracia. Todo eso es un análisis, y yo lo entiendo, lo comprendo, y la teoría nos va a decir algo bonito y la vida real nos va a decir otra cosa, lo sabemos, la política a lo mejor es de acuerdos, tan solo los plurinominales que no se votan como tal directamente, podemos decir, es que con ellos no hacemos democracia. Cuando yo pues, estoy votando, es que atrás dice su nombre de la boleta, es que, ¿por qué lo pusieron a él? ¿Por qué es el presidente de un partido? ¿O por qué no puede ser doña Conchita de la tienda, que yo la conozco más? ¿Por qué la pusieron hasta abajo de Cluris? ¿O por qué va ella en lugar de alguien preparado? Todos estos casos que podemos analizar y ver de la participación de las mayorías, la voluntad de las mayorías reflejadas en estos procesos electorales, en el caso de Venezuela, lo que yo quiero aclarar es de que nos hacen ver que la democracia funciona. Lo que no funciona es cuando el órgano garante de esta, ¿sí? Está subyugado bajo un régimen de una sola persona, porque aquí no es los presidentes del órgano, los vicepresidentes o el secretario, el ministro, no, son los que están en el yugo, atrapados en el puño de Nicolás Maduro, los que están ejerciendo ahora sí por el conformismo, por lo que quieran ver, que están haciendo que los procesos democráticos, que la gente que está en la calle, no se hagan valer. Es lo que yo quiero dejar en claro. Me parece muy bien. Yo particularmente la opinión que tengo sobre Venezuela es que no hay forma de que no salga el gobierno de Maduro por la violencia. O sea, yo no veo una forma viable y a mí en lo particular me parecen unos buenos shows, la neta, lo que están haciendo. Antes de continuar, Francisco, una réplica. Concluiré muy rápidamente con esto. Si bien es muy complicado definir o tratar de especificar tal cual todos los elementos de una democracia, me gustaría dejar mejor este dilema. En el caso específico de Venezuela, sí podemos decir que es una democracia o hablar de una dictadura. Y lo pongo rápidamente con esto. Se hicieron estas elecciones y claramente lo vimos en las protestas, en las manifestaciones, en el apoyo que se dio a Corina Machado, claramente había una inclinación hacia la oposición, pero al momento de dar unos resultados oficiales, pues no se vio claramente pues hacia quién se apoyó, hacia quién se inclinó las masas. Si ves que las masas se inclinan hacia una persona y hacia quien supuestamente se dio el gane, no tiene ese apoyo, no se ve el respaldo, no puedes decir que eso que fue una votación o algo justo. Si la democracia es la voluntad de las mayorías, ahí no se vio. Por lo tanto, podría decir que en todo caso sería una dictadura, que se ha perpetuado hacia una sola persona y se ha desplazado hacia las demás voces. Perfecto, Francisco. Adrián, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este debate que se dio entre nuestros colegas? Adrián. Adrián. Bueno.
Solamente, perdón, solamente rescatando un poco de lo que se ha mencionado. Maduro no va a salir si no es por otro conducto más que por la violencia. El mismo candidato republicano ha mencionado a Venezuela en esta situación y ha dicho que van a intervenir en Venezuela de manera armada a menos de que Nicolás Maduro reconociera e hiciera unas elecciones limpias, algo que claramente vemos no pasó. A esta petición ya se está analizando la entrada de Colombia como país alineado a la OTAN, más no miembro. Entonces, habrá que ver cómo reacciona el presidente Petro ante una posible solicitud estadounidense a invadir Venezuela. Venezuela directamente ha demostrado que no es una democracia y es todo porque ya está todo el esquema gubernamental plagado por Nicolás Maduro. Un esquema el cual dejó al presidente Chávez y que Maduro utilizó para perpetuarse y quedarse en la comodidad del poder. Si no le pasa lo que a Nicolae Ceausescu de Rumania, no sé qué podría depararle a Nicolás Maduro, aparte de, claro, un exilio en Cuba. Pues está interesante esta situación porque creo que el camino que va a Venezuela, si las protestas siguen y se siguen escalando, pues es directamente el uso de la violencia para tratar de generar otro tipo de régimen. Ahora, la pregunta aquí es hasta qué grado realmente puede Estados Unidos intervenir en Venezuela, porque durante el periodo del chavismo y todo lo que fue el gobierno de Maduro, o sea, han pasado estamos en el año 2024. Maduro, de Hugo Chávez, este gobierno llegó al poder en 1999. O sea, estamos hablando que llevan casi 25 años. Eh, es casi un cuarto de siglo que llevan en el poder. Y Estados Unidos, que digamos es la potencia hegemónica, no se ha atrevido a meter las manos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué Estados Unidos critica abiertamente y no mete las manos? Esa es una. Y la otra, ¿por qué fueron medio tácitos? Porque el llamado realmente de la crítica a las elecciones vino por parte de organismos internacionales iberoamericanos, como la OEA y de países de la región que no reconocían los resultados. Uno de estos, que digamos podría ser denominado aliado de Venezuela, como es el caso del gobierno de Boric en Chile, no lo reconoció. El caso del gobierno mexicano está diciendo vamos a esperar a los resultados finales. Mientras que vemos inicialmente a un gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, que reconoce los resultados de Maduro y lo felicita. Entonces, ¿a qué debemos estas contradicciones y estos juegos en política internacional? Comenzamos contigo, Adrián. Realmente se está mostrando la debilidad que están teniendo los Estados Unidos ante el nuevo escenario global. La única forma en que Venezuela pueda ser intervenida actualmente por Washington es que Donald Trump gane y se salga de la guerra en Ucrania, lo cual le puede generar un posible enfrentamiento directo con fuerzas rusas en Caracas, o bien que China aproveche la situación e invada Taiwán y Corea del Norte haga lo que quiera en la península coreana, con una disminución de la vigilancia estadounidense para tratar de financiar, o bueno, de arraigarse a una esfera de poder más reducida en el continente americano, ¿no? Que es algo que se ha estado planteando con una posible adhesión al Tratado de Libre Comercio de otros países en el continente americano. Y probablemente esta sea la salida que Estados Unidos está buscando, deshacerse de un régimen muy apegado a Rusia, que por años no pudo ser tocado por este balance de poderes que se debía mantener en el mundo y que actualmente ya se está rompiendo, y financiar por fin un bloque a lo que se planteaba a principios de siglo con la alianza, bueno, el Tratado de Libre Comercio para todo el continente americano, el ALCA. Muy bien, Adrián. Francisco, ¿qué nos comentas? Gracias. Eh, Estamos hablando así que de estas disputas, estos acomodos y esas potencias, las cuales buscan esa hegemonización de ciertos territorios o de estos acomodos internacionales.
claro ejemplo de Estados Unidos, que el cual busca ese dominio o esa presencia hegemónica en todo lo que es el continente, como ya se ha visto en el pasado, y trata de mantener esa postura que sí está en decadencia, como ya se ha comentado anteriormente, y que ahora con esta disputa presidencial, pues está interesante lo que podría venirse, o entre estas dos disyuntivas, ahora sí entre demócratas y republicanos, que claramente tienen una visión pues distinta, hacia qué rumbo le va a dar a esta todavía potencia que se podría mantener, que podría continuar con esa hegemonía ante una potencia, pues ya no emergente, ahora sí, una potencia tal cual, que está intentando tener o expandir su dominio como lo es China, que tratando de salir del sureste asiático e impulsando, financiando proyectos, financiando gobiernos, candidatos en otros países, principalmente lo está haciendo a través de los préstamos y proyectos, tal es el caso incluso en los propios Estados Unidos, que gran parte de su deuda externa es hacia China. Entonces China está sabiendo jugar sus cartas, el sureste asiático también, y no solamente con el poder militar, que podríamos decir que es el más visible, también el poder económico, ahora vaya, aquí no podríamos decir que ahora todo está hecho en China, ya tal vez no tanto, ya se ha diversificado, sin embargo, con este poder económico, incluso con el poder cultural, no hemos visto el auge que ha tenido, pues, los dramas, la filmografía del sureste asiático, también ha hecho presencia en demás culturas, la música también, y todo esto, este poder cultural que se está expandiendo ahora sí en este mundo globalizado, en el cual nos enteramos de las noticias, de lo que está pasando del otro lado del mundo en un instante, y con esta hegemonía y este poder cultural que se está ejerciendo, que se está adentrando hacia nuevos horizontes, como ahora es en Latinoamérica o incluso en el propio Estados Unidos, pues bueno, ya con todas estas, todos estos acontecimientos que estamos viendo, y ahora la posición que está jugando en Venezuela, podemos decir que es su campo de dominio, como lo es Latinoamérica, y que Venezuela ya está teniendo contacto, que está teniendo estas relaciones más estrechas, más cercanas con, por decirlo, Rusia, tal vez China, o en el propio Latinoamérica con Cuba, con Brasil, pues bueno, ya se está viendo un distanciamiento y una disputa de poder y de hegemonía ante estas nuevas potencias, y de tratar de expandir su alcance económico, tal vez militar, cultural sobre todo, y lo estamos viendo pues en los discursos que está dando Maduro, en cómo no me sorprendería que ya controlara lo que se ve en la televisión pública o en los medios digitales, sociodigitales, que se controle lo que se ve, pues está hablando también de una decadencia de este poderío, porque el poder más poderoso es incluso el que no se ve. Cuando tú no te das cuenta cómo te están controlando o cómo están gobernando, pues podemos hablar de un poder pues sólido, estable, pero cuando se ve una represión o un exceso pues, de fuerzas militares, un exceso de actividades, de decretos, se está hablando de un poder débil, amenazado ante su propio pueblo, que exige, que demanda, lo cual está perfecto, y pues habrá que ver ahora cómo estos países, como estas potencias, pues reaccionan ante estas actividades, que ya lo estamos viendo, y tristemente de nuestro país, pues bueno, esto ya se está viendo un claro reacomodo de las fuerzas. Perfecto. Helios, ¿qué nos puedes comentar? Uy, agárrense. Ahora sí, a ver,
Voy a darle continuidad a lo que comentaba Adrián, porque tocó una fibra sensible para conectar todo este asunto con Estados Unidos. Estados Unidos, elecciones 5 de noviembre. ¿Qué ocurre? ¿Quién está aún en mandato? Comandante en jefe, el presidente Joe Biden. ¿Qué quiere él? Quiere guerra, quiere mantener la máquina bélica que él conoce estadounidense para mantener popularidad, para mantener el control, y si entran en un conflicto, a lo mejor incluso, ¿por qué no extender su mandato o retrasar las elecciones o crear cortinas de humo? Ahí tenemos una parte. El del por qué Estados Unidos se la ha pasado diciendo, más aún no interviniendo como tal. Al menos al ojo de ahora sí, de nosotros, de la sociedad como tal, al ojo público, no lo hemos a lo mejor notado tanto, a diferencia con los grupos que han intervenido de parte de Rusia. Es una situación. Trump, ¿qué quiere? No quiere guerra. Trump sabe que es un gasto y ahorita Estados Unidos no necesita más gastos, necesita recuperarse económicamente. Francisco, lo comentaba muy bien. La gran mayoría con la deuda que tiene es con China. ¿Y qué ocurre? China, tal vez a lo mejor los productos ya no dicen hecho en China, pero ¿qué creen? La industria automotriz, la que predomina ahorita, es la de China, tiene más plantas, está produciendo mucho más. Los dispositivos móviles accesibles, económicos, buenos, a la vanguardia, a pesar de los bloqueos, está buscando llegar a América, está buscando expandir su mercado, y a lo mejor en una perspectiva económica podríamos decir, bueno, pero internamente China es otra situación, por lo cual la intervención de China la podríamos dejar congelada en el análisis, ¿no? Y estar expectantes con Taiwán. Norcorea, bueno, Norcorea sabemos que siempre va a estar, como ese popo que tenemos aquí en Puebla, Eric, según activo, pero pues nada más echando pura fumarola, así va a estar Norcorea. Es una guerra que no ha terminado, la guerra norcoreana, la famosa guerra del Golfo, por allá, perdón, sí, de Corea, la guerra de Corea, mis disculpas, no ha terminado, solamente está pausada, en algún momento se puede reactivar, y pues sabremos cómo van a actuar en ese momento las fuerzas estadounidenses, las fuerzas norcoreanas, japonesas, chinas, rusas a lo mejor, cómo pueden entrar. A lo que nos lleva el análisis de Venezuela, pactos de protectorados es lo que nos va a llevar a ver cómo va a ser las intervenciones que se mantengan mientras Maduro aún ostente el poder. En dado caso de que se llegue a un levantamiento de las armas, sabemos que tiene que alguien financiarlo. Al final del día hay dinero de por medio, hay un interés económico que está fluctuando por ahí, que está circulando aún, y alguien quiere apoderarse de ello. El famosísimo Elon Musk, como lo dice el buen Nicolás, podría ser un actor que puede financiar algo, puede ser Carlos Slim, puede ser algún chino, algún pakistaní, algún ruso que al final lo esté haciendo, el mismo Putin, no sabemos al final del día. Con el tema de Venezuela va a ser un foco para el cual las potencias como lo son aún latentes, Estados Unidos y Rusia más que nada, interactúen en la parte sur de nuestro continente americano. Seamos honestos, ¿qué va a hacer Rusia? Mandar el ejército, mandar más armas. En lo que tardan en llegar, creo que llegan más rápido los estadounidenses, o en su defecto, aliados de Venezuela, como Colombia, ¿no? Podríamos decirlo al final del día. Dependiendo a quién quieran defender. Esas son las situaciones. Ahora, no hay que olvidar algo, la influencia que se tenía a lo mejor desde las épocas soviéticas y desde Chávez son del Foro de Sao Paulo, ¿sí? Y sabemos que alguien latente con eso, el Foro de Sao Paulo no es más que un repetidor de esta idea comunista, vamos a verlo así, que no ha funcionado, ha generado atrasos, ha generado pérdidas, ha sido un teléfono descompuesto este foro y sigue latente, sigue vigente, lo sabemos. Sin embargo,
yo creo que lo mejor sería mantenernos expectantes en temas intervencionistas militares de parte de estas dos potencias ya mencionadas. Y otra cosa, con la que me gustaría a lo mejor concluir mi participación, y va para Francisco, manteniéndonos en el debate. A ver, como diría el meme, qué mala elección de palabras, porque decir que un país que en exceso saca decretos, que en exceso hace uso de las Fuerzas Armadas, no, más que creo que estamos hablando no solo de Venezuela, sino también me está sonando como a México. Y al final del día, respondiendo a lo mejor la pregunta del debate anterior, ¿qué es Venezuela? México es democracia. Yo diría que Venezuela es democracia, porque al final del día les estás llevando una votación. Simulación o no, estás cumpliendo, se está cumpliendo y estás llevando a cabo los procesos electorales. Que te fallaran, bueno, al final del día, si falla en México, sigue siendo democracia. En Venezuela, sigue siendo democracia. Es lo que yo quiero aclarar. Estamos en un sistema democrático, en un país en el cual podemos aún mantenernos expectantes sin ser interventores, más que nada neutrales como siempre, a diferencia de los venezolanos. Solidaridad con el pueblo de Venezuela, ¿no? Que sufre, que pasa hambre y que se siente traicionado por por su órgano elector y por su gobierno, ¿no? Que ya lo ha manifestado, que lo hemos visto en las redes sociales, es la claridad, y la información es poder. Hay que saber cómo manejarla, quién la va a manejar, y en este caso, más que nada, y el comentario con el que cierro, es que nosotros, como analistas, nosotros como personas interesadas en el ámbito de la política nacional como internacional, nos mantengamos expectantes y con siempre la voluntad de aprender, no solo de nuestros errores, sino de los ajenos. Es mi comentario. Muchas gracias, Helios. Francisco, ¿tienes alguna réplica? Gracias, mi buen Eric. Ok, vaya, vamos llevándolo como una retroalimentación también, no más allá de un debate. Mira, el hecho, lo diría en general, el hecho de que se lleven elecciones en un régimen, en un sistema, no significa necesariamente que sea una democracia. El más claro ejemplo es Corea del Norte. Corea del Norte se define como República Democrática de Corea. Popular Democrática. Popular Democrática de Corea. ¿Realmente es una democracia? O sea, tiene elecciones, pero pues siempre, ya sabemos quién siempre gana y no se da apertura a una oposición. Entonces diría, a ver, el hecho de una represión total y de que se idolatre a un líder y de que se encarcele a opositores y que se le lleve a trabajos forzados, no, eso es una clara tiranía. En todo caso, ¿qué diferencia habría con una dictadura o sí, una tiranía o una dictadura? A pesar de que se le llame democracia, a pesar de que haya elecciones, si los hechos te dan otra cosa. Entonces concluiría con eso. El hecho de que se lleven elecciones no significa necesariamente que sea una democracia, y el hecho de que sea una simulación, ¿qué es una simulación? Una actuación, algo que no se está llevando en la realidad, sino que se está fingiendo. Con mucha mayor razón no podríamos llamar a eso democracia. Eso es ficción. Muy bien, adelante, Helios. A ver, yo quiero que nosotros cuatro empecemos a quitarnos esa visión occidentalizada que tenemos, que decir, Norcorea no tiene elecciones. ¿Tiene elecciones? Sí las tiene. ¿Quién elige? La gente. ¿Y qué creen? Es el proceso democrático que nosotros aplicamos en México, que nos dice que el mandatario Kim Jong-un, el camarada Kim, es presidente de la República Popular de Corea, ¿no? Hacen sus elecciones, ahí están los representantes. ¿Qué creen? Es que ellos los encarcelan, los hacen trabajos forzados,
y demás. Nosotros los mexicanos, hemos llegado a meter inocentes a la cárcel. Nuestras fuerzas policiales han abusado del poder y ¿qué creen? Ya andan libres, se nos escapan. ¿Y nosotros qué somos? Democracia, no somos tiranía, no somos un país como Norcorea porque cometemos esas acciones. No nos ponemos a analizar eso. Y es que, perdón, pero es que sí me causa conflicto de empezar a criticar cuando tengo los hechos aquí afuera. Veo cómo hay gente mutilada que dejan afuera de mi casa y los responsables están afuera de una cárcel y una gente que robó por hambre está en prisión. O sea, digo, ¿quién es más tirano aquí? ¿Quién mete a un inocente o a quien mete a alguien para mantener el orden al final del día? Allá meten parejo, ¿sí? Allá en la cárcel está parejo. Si eres opositor, si vas a causar anarquía, a la cárcel. Punto. ¿Sí? Que el ex embajador de Cuba, de la República Popular de Corea del Norte, o de Corea, que estaba en Cuba, escapó recientemente y quiere vivir ya el sueño americano, ¿no? De tener su dinero, los carros que él quiera con el dinerito acá, hacer lo que él quiera, porque el testimonio que él da, ojo, no sabemos si es en realidad de él o el que le dice, di esto y te damos lo que quieras, ¿no? Es lo que sabemos al final del día. ¿Qué decían? Los comunistas son malos, los rusos son malos. ¿Qué hacía el comunismo? Eres bueno en ballet, tú no eres bueno en matemáticas, ¿para qué estudias matemáticas? Ven, gracias señora, gracias señor, nos dieron un gran talento a la patria de la Unión Soviética, nosotros lo tomamos y se lo vamos a regresar en unos años como el campeón olímpico número 1 en gimnasia, en ballet, en esto, en aquello, en tu talento, pero no, el mensaje aquí es, haz lo que quieras, tienes el dinero que quieras, no tienes el dinero, no puedes hacer nada, vas a tener que robar y te voy a meter a la cárcel, te voy a mantener al final del día. Es la visión que estamos teniendo, ¿sí? Al final del día, más disciplina. Yo se lo pregunté al ministro de la Embajada de Corea del Norte aquí en México, Jong Chol-nam, se lo pregunté, ¿considera usted fundamental el principio de la disciplina para que un Estado funcione de forma correcta? Sí. Hay que tener disciplina en todo, fue su respuesta. Al final del día. Ministro de Palestina, el excelentísimo señor Mohamed Sadat, aquí en México. ¿Qué ocurre? Está bien, sé que a muchos están a favor de Israel, pero ojo, Palestina no es jamás, ¿sí? Otra cosa, los palestinos también comen, también tienen negocios, y también los judíos que están del otro lado del muro de la franja, ¿qué empiezan a decir? Sus comentarios de que no vayan, son asesinos, son violadores. Y ahí los malos, ¿quiénes son? En este mundo ya no tenemos que tener una visión occidental que está en decadencia. Tenemos que, si somos un mundo globalizado, nos queremos ver así parte de la globalización, no hay que ver los ojos solamente de Occidente porque tengo arriba Estados Unidos. No, más si soy un analista político, más si soy un economista, más si quiero formar parte de la política nacional. Es lo que yo quiero dar como comentario, ¿no? Para retroalimentar. Perfecto. Antes de que respondas, Francisco, Adrián, ¿tienes tu comentario? Sí, rápidamente. Querramos o no, Donald Trump sigue siendo el hablador de siempre. Y es cierto, él dice y luego dice otra cosa, pero de que amenazó, amenazó. Y no podemos olvidar de que Elon Musk, a pesar de que sí ha estado bastante pesado con Maduro, incluso llegando al punto de desbloquearse en la cuenta de Maduro para seguir burlándose de él, sigue siendo un millonario sin nada que hacer. Digo, al punto de que aceptó irse a los golpes con boxeo con el presidente Maduro. Propuesta que dio el mismísimo representante recientemente elegido por los venezolanos. Retomando un poco, es cierto, hay que quitarnos la vista occidental
Adrián, ¿podrías reactivar tu micro, porfa? Perdón, ¿en qué me quedé? Sobre que había que quitarnos la vista de lo occidental. Gracias. La cuestión occidental en cuanto a la democracia es ligada. La democracia es occidental por nacimiento. Nace en Atenas, Grecia, padres del occidentalismo. Esa es la democracia griega. Nosotros vivimos en democracias representativas, nacidas en Estados Unidos, occidental. Es imposible desligar el tema con el otro. Podemos entender los procesos electorales, los procesos gubernamentales dentro de las diferentes, dentro de los diferentes estados que rigen el país, el mundo, perdón. Sin embargo, una democracia es occidental y como tal es casi imposible eliminar esta vinculación entre una y otra. Y sí, si nos vemos desde ese punto de vista, Corea del Norte tiene una simulación. China misma, que cuenta con partidos de oposición que se dicen de derecha, como el Kuomintang, bueno, su versión del Kuomintang, son designados, son partidos que tienen una representación muy mínima dentro del Congreso chino y que prácticamente les dicen en qué votar a favor y en qué votar en contra para simular esto de la democracia representativa dentro de la República Popular China. No me voy a meter en los temas de Hamas y de Palestina, porque son temas que podrían dar por sí mismo para un episodio completo. Y por respeto también a los espectadores de judíos o musulmanes que puedan estar acá. Es un tema complejo y es un tema que podemos abordar desde, ¿es un genocidio por parte de Israel o es la respuesta a las provocaciones del otro lado de la Franja de Gaza? Puede verse desde diferentes aspectos. Y en lo económico, voy a corregir un punto. El sudeste asiático no tiene fuerza en cuanto a medios. La fuerza la tiene Lejano Oriente, vamos a llamarlo. Corea del Sur y Japón principalmente. China, que ahí medio se cuela, pero aún no es potencia China en cuanto a medios. Aún no es potencia en cuanto a entretenimiento. Tal vez haya financiamiento en las producciones surcoreanas y las producciones japonesas por parte de empresarios chinos, pero hasta cierto punto no son chinas. Son japonesas y son surcoreanas, que son los que mandan en este momento y le están haciendo la competencia a Estados Unidos. En su momento, Bollywood, hace como una década, pero pues no logró despegar como se esperaba y actualmente es otra vez una copia de Hollywood. Perfecto. Francisco, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bien, no podemos hablar ahora sí que el clásico ejemplo de los blancos y negros, o sea, de los matices, hablemos de eso. No podemos hablar tal cual de una democracia, sino que hay tipos de democracia. A pesar de que digamos que toda Latinoamérica es una democracia, ¿por qué? Porque tienen elecciones, aún así cada país tiene su forma de elegir a sus representantes, su forma de designar los escaños, los curules. Ahora sí que el contexto es el que fija, el que va normando y el que va haciendo, el que va construyendo su régimen, su sistema de gobierno. Entonces, me ponías todos estos ejemplos, ¿no? De las, vaya así, de las decadencias, de las deficiencias que se tiene en el gobierno. ¿Qué es sino el Estado o cuál es la función que tiene el Estado? Es garantizar la seguridad a cambio de la libertad en el contrato social, ¿no? Y vámonos a los contractualistas. ¿Qué es este contrato social? Sino el que yo cedo parte de mi libertad a cambio de que me garantices tu Estado la seguridad. Si tu Estado no estás garantizando la seguridad, y lo vemos en las cifras, altas cifras de violencia, en la delincuencia organizada, en la inseguridad que tenemos de salir a la calle a altas horas de la noche, andar por ciertas colonias, por ciertas zonas, entonces eso habla de que el Estado no está cumpliendo su función y de que la libertad que yo estoy cediendo
de que los impuestos que estoy pagando, de que la función que cumplo dentro de este Estado, de esta ciudadanía, pues no está siendo retribuida por el Estado. Y qué más podemos ver sino que nuestro propio Estado mexicano pues prefiere lavarse las manos y culpar de esto a otros en lugar de asumir una propia responsabilidad, o en vez de que cambie su actuar, su política o su estrategia. Por ende, no está cumpliendo con este contrato social, no está cumpliendo con atender nuestra seguridad. Por ende, ¿podemos hablar de un Estado fallido? Bueno, ya sería un poco más complejo de responder, pero lo dejo en esto. No está cumpliendo con su labor, con el más esencial de su labor. Y a eso si le sumamos pues todas sus demás atribuciones, que en materia de salud, en materia económica, en materia exterior, pues también se ven unas claras deficiencias. Y si se ve una deficiencia en un sistema que tiene unas reglas escritas, si no estás cumpliendo con la ley, con la legislación tal cual lo dice, pues sí estamos hablando de algo que no está funcionando claramente. Que se necesita disciplina, pues sí, claramente. Pero esto me recordó a un estudio que se llama Latinobarómetro, en el cual se le pregunta ahora sí que a nivel Latinoamérica, diversas preguntas en cuestión de democracia o de índices de corrupción, etcétera. Y una pregunta en particular, que era respecto a qué se prefería, si una democracia o una tiranía, un absolutismo, si cumple con la función de satisfacer estas demandas básicas. Y en la mayoría de los países, no recuerdo las cifras exactas, bueno, ahorita lo busco, pero se decía que se prefería una democracia, pero que se prefería una tiranía si esta resolvía los problemas. Es decir, no me importa si estoy viviendo en la excelente democracia, con tal de que yo tenga un plato sobre la mesa, que tenga entretenimiento, que tenga mis necesidades cubiertas, no me importa qué forma de gobierno tenga mi país, mientras yo esté bien, no me importa que si es democracia o si es tiranía. Esto ya es claramente pues alarmante, y esto está reflejando pues el cambio que se está teniendo respecto al ideal de gobierno de tiranía, de democracia, etcétera. Y estamos hablando de una sociedad ignorante. Si este pueblo ignorante pues comete en su propia destrucción. La única forma de conquistar estos objetivos, estos ideales de una patria próspera, de una patria grande, pues es a través del conocimiento, a través de que nosotros como liderazgos, como intelectuales, podamos transmitir a la población pues este conocimiento para poder actuar y ser entendidos. O sea, lleva estos temas a la ciudadanía de a pie, y pues muy difícilmente, o sea, no me interesa estos temas, no me interesa pues entender temas económicos, de cambio de dólar, de potencias, etcétera, mientras mis necesidades básicas estén cubiertas, no me importa lo demás. Perfecto. Helios, una conclusión rápida para pasar al siguiente tema. Claro, de forma breve. A ver, Francisco, literalmente lo que dijiste es completamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? Al final del día, ¿quién está en realidad cumpliendo? El ejemplo, Norcorea, o Corea, como queramos ver. ¿Por qué? Porque estás diciendo la parte de que le dijiste pueblo ignorante, pues yo nada más voy a hacer énfasis en algo, que la democracia, si la mayoría te está diciendo, quiero por favor una tiranía, se respeta. Montesquieu o Montesquieu, como lo que queramos pronunciar, eso que decía, se tiene que respetar esa voluntad. Si quieren una aristocracia, que se haga, que si quieren una monarquía absoluta, parlamentaria, constitucional, que se haga. Al final del día, es lo que se tiene que cumplir, porque si no, también en el concepto de que el contractualista, vamos a verlo así, si el Estado no te puede garantizar tu supervivencia, a cambio de que depende de qué actor estés viendo, ¿no?
Hobbes, Montesquieu o Locke, ¿no? Que le cedas tus derechos o que le cedas tus garantías, como lo quieras ver, ¿no? Que cedas eso y no puedes garantizar mi supervivencia, eres un Estado fallido. Estados Unidos no puede garantizar la supervivencia de todos, se lo dejó un privado. México, se le muere la gente. En Venezuela, también. En Perú, en todos lados, ¿no? El Estado no puede salvar a todos, no puede dar los empleos, bla, bla, bla. Todos somos estados fallidos, entonces desde ese punto teórico podríamos decirlo, que no es el caso. Mi conclusión, y juntando un poco con lo que decía Adrián, sí, nacemos desde una parte griega, desde una escuela estadounidense, como lo queramos ver, pero es por eso que nuestra vista occidental debe quitarse, porque la democracia de Corea del Norte, de Rusia, de China, como lo queramos ver, tal vez no sea la misma que nosotros apliquemos, pero al final del día, en principio, lo están haciendo mejor. ¿Y qué vamos a decir? No, porque es que como no es la nuestra, no hay que aplicarla. Ojo, si nos copiamos varios sistemas, que no podamos copiar un sistema que ya no sea occidental, hay que innovar. Esa es la conclusión. Perfecto. Pues bueno, muchachos, vamos a hablar de otro tema que es muy importante, que son los Juegos Olímpicos. Como bien ya saben, pues estos días se están desarrollando las Olimpiadas en París, Francia. Y ha habido varios temas polémicos alrededor de estos Juegos Olímpicos, desde la integración fuerte de la comunidad LGTBIQ+, hasta lo que se han denominado burlas a la fe con ciertas representaciones, o los escándalos relacionados con el tema de participantes o competidores que podrían denominarse trans, aunque pues, según se ha visto, pues son como intersexuales, ¿no? Entonces, Adrián, ¿qué opinión te merece esto? Voy a agregar la violencia generalizada a los turistas por parte de la comunidad inmigrante en Francia. 5 días antes de que iniciara el proceso, la justa olímpica, se suscitó que una turista australiana entró a un bar pidiendo ayuda porque 5 personajes de características africanas la violaron directamente y ella como escapó. También se ha visto la deficiencia en el sistema de transporte público de París, el cual ha quedado varado en muchas ocasiones en diferentes puntos de la ciudad y ha hecho que pues los pasajeros tengan que caminar en los túneles para poder llegar a las siguientes estaciones. En cuanto a la representación LGBT en la inauguración, realmente no me fue molesta. Yo solamente podría decirle a la gente que se molestó por la representación de la Sagrada Familia, hay muchas, o sea, hay muchísimas representaciones. Ya no es, la Sagrada Familia es parte de la cultura pop, más allá de parte de la cultura cristiana. Y hay muchísimas representaciones que incluso podrían ser más ofensivas, considero yo, a la que vimos en la inauguración de París. Ha sido un desastre la organización, más que nada al principio de los Juegos, donde el partido Marruecos-Argentina, muy sonado, hinchas marroquíes entrando a la cancha para hacer tiempo, un penal mal marcado, tiempos extras excesivos, derivado de lo mismo de la intromisión de la hinchada de los equipos, y claramente el racismo ya característico de los hermanos argentinos, ¿verdad? Muy presente en este tipo de eventos deportivos. Han demostrado que París, que prometía ser unos Juegos Olímpicos que podrían marcar un antes y un después en la forma en la que vemos los Juegos, ha sido un fracaso. Y acabo mencionando la manifestación de los parisinos defecando directamente en el río Sena para evitar que se llevaran a cabo las justas acuáticas en este río. Un completo desastre para esta justa olímpica. Claro, hay otra cosa importante que recalcar sobre Francia. Normalmente yo creo que en nuestros países, en la región,
hemos idealizado la idea del viaje a Francia y la foto en la Torre Eiffel y en el Arco del Triunfo de Napoleón, visitando el Palacio de Versalles y demás, ¿no? Pero se nos olvida que Francia históricamente ha sido uno de los parteaguas sociales e históricos desde la Revolución Francesa. O sea, Francia, quien vio la inauguración de los Juegos, una oda a la revolución, a la abdicación y destrucción de la monarquía, la decapitación de Antonieta de Austria, ¿no? Y Luis XVI muerto, acabar con la monarquía, acabar con la tiranía, acabar con la religión. Yo la verdad no veo cuál es la sorpresa si Francia siempre ha sido así. O sea, desde finales del siglo XVIII, Francia siempre ha tenido muy marcada esa tendencia de no queremos la religión, de burlarse de la fe, de acabar con el antiguo régimen, de implantar las libertades. No vayamos lejos, eso lo llevó hasta en el periodo de gobierno de Robespierre, ¿no? El gran terror llamado. No digamos ya el parteaguas que fue Napoleón o su irrupción culturalmente en el grado en que influyó en los códigos civiles en esa época. Entonces, vayamos a la Comuna de París de 1848, en la cual pues, los primeros inicios del comunismo se dieron en París. Entonces, París siempre ha sido una ciudad muy disruptiva en temas sociales, siempre han llevado la contra de la mayoría de las normas sociales vigentes. Entonces yo creo que hasta cierto punto, como espectadores, no deberíamos de sorprendernos de este tipo de cosas que suceden en París, porque París ha sido París así desde hace tiempo, ¿no? Y también acabar con esta idea idealizada de que Europa es lo mejor, ¿no? Una de las realidades que se ha observado en estos Juegos Olímpicos particularmente es el tema de que hay pobreza, hay desabasto en algunas zonas, hay mal mantenimiento del transporte público, el metro de París, lo que se dice es que no está en condiciones óptimas, hay varios ciudadanos parisienses que se quejan, hay marchas constantes por exigir mejores salarios, recientemente las casacas amarillas pidiendo unas pensiones más dignas, ¿no? Entonces, esto nos abre un panorama de cómo es, ¿no? Realmente París, dejando de lado esa como idealización que hemos hecho de la foto en la Torre Eiffel. Obviamente, pues tiene sus lugares bonitos como todo lugar, pero esto nos abre un panorama diferente. Francisco, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias. A ver, como tú te presentas al mundo en la inauguración, eso es lo que se pretendía, o lo que se pretende generalmente en las inauguraciones, ¿no? Se presenta parte de la cultura de este país, parte de su historia, de su tradición, y se le da su toque, lo que este país tiene que ofrecer, ¿no? Entonces en las representaciones, como ya bien lo mencionaba el buen Eric, de su historia, de todo lo que esto representa. O sea, Francia sí se considera como cuna de lo que pueden ser los derechos humanos, ¿no? En los derechos del hombre y el ciudadano, producto de la Revolución Francesa. Ahora bien, toda esta simbología que se va presentando, vaya, representa, significa o simboliza algo, simboliza una parte, como ya mencionábamos, la historia, la cultura. ¿Y qué es la cultura sino todo lo que te va forjando? Es decir, ¿no? Me encanta este concepto en el cual que es cultura, sino que deriva de la palabra de cultivo. ¿Qué es el cultivo sino el esfuerzo que se hace para que la tierra rinda sus frutos? ¿Y qué es la cultura sino el esfuerzo que se hace sobre la persona, sobre el ser humano, para que éste se desarrolle en todas sus capacidades humanas, ¿no? En el conocimiento, en las bellas artes, en lo académico, en lo laboral, en el trabajo, en lo que éste puede producir, en lo artesanal. Entonces, ¿qué es sino estas representaciones, estas simbologías, sino lo que
lo que se construye en esta cultura francesa y lo que esta cultura francesa quiere dar, quiere representar. Ahora, se dice que se burlaron, que se hizo una sátira hacia una representación, hacia un simbolismo, ¿no? Como lo podía hacer en el ámbito religioso. Y bueno, ya cuando se bueno, no ataca, cuando se representa a esto, se le da otro significado al cual, en este caso, la religión le da, se le da un significado contrario, pues bueno, se está atacando parte de esta cultura, parte de esta construcción y de esta construcción de este panorama, como lo ve la persona, ¿no? En todos estos elementos sociales que van construyendo y forjando la personalidad y el darle la vuelta, el darle otro significado, pues se está destruyendo en cierta parte, se está destruyendo pues esta cultura ya en una cultura del modernismo, pues es lo que se está demostrando, ¿no? Se está destruyendo una cultura para dar paso a otra forma de pensar o de ver el mundo. ¿Qué es sino esta cultura, esta cosmovisión, la forma en cómo tú ves y percibes este mundo? En cómo tú construyes tu ideal y a través de lo que te forjó a ti en tu infancia, en el ámbito educativo, en tu familia, pues tú lo vas expresando y lo vas reproduciendo, o en su caso lo vas negando. Cuando tú construyes esta cultura, pues destruyes una cultura y construyes una nueva. ¿Qué es esto? Sino que estamos viviendo un cambio, pues decirlo, generacional, pero pues también de una forma de ver el mundo. Se está construyendo una nueva forma de ver el mundo, y ahora en estas Olimpiadas que tienen un impacto internacional, de lo cual se sabe que se va a hablar, del cual genera también en el ser humano algo, como no podemos decir que terminar estas Olimpiadas no va a alguien que se inspire y practique algún deporte, ¿no? Entonces, ahora que se tiene la atención, pues se está presentando, bueno, no presentado porque esto ya se conoce, pero se está dando esta difusión a esta nueva cultura, a esta nueva construcción. ¿Cuáles serán sus repercusiones? Pues bueno, eso ya sería mucho más complicado, pero se está construyendo una nueva forma, una nueva percepción, una nueva cosmovisión en la psique de la persona. Suena muy bien. Pues bueno, al final creo que esto hay que quedarnos con las situaciones favorables de estos juegos, la promoción al deporte y demás. Creo que Francia no es una sorpresa que actúe como actúa. Pero Helios, cuéntanos tu opinión. Fue caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Así de simple, diría Mario Hugo. Es que la verdad, o sea, no solamente el desperdicio que había en el río Sena, sino todo lo que ha representado hasta el momento los Juegos Olímpicos de París. Lo decía atinadamente Francisco. Cuando uno hace una inauguración, es lo que quieres dar a conocer. Lo que quieres, lo que eres, lo representas. ¿Qué representó París? ¿Qué representó ser Francia en esta ocasión? Una nación que dice ser aliada cuando en realidad fomenta una sociedad violenta, una sociedad, ahora sí, que ignora las situaciones de la demás población del mundo entero, fuera de sus fronteras, y que ignora que en realidad se están viviendo situaciones críticas en Medio Oriente, pero al final bailan en esa inauguración, cantan, se regocijan de que es preferible que se acepte a lo mejor esta idea de la construcción de un lobby
a que en realidad se represente algo que estuvo aquejando mucho esa zona del Mediterráneo hacia abajo, lo que viene siendo Israel y Palestina, ¿no? ¿Por qué no representaron a niños gaseados? Digo, ¿no? Estaban velando por sus derechos al final, ¿y qué pasó? No los representaron. Es a lo que estamos llegando, ¿no? Una doble moralidad. Tenías a muchas naciones ahí presentes, ¿y qué quisiste dar en un mensaje? A las personas cristianas les vamos a representar la última cena con personas del colectivo LGBT, porque yo no me puedo atrever a decir ahorita que era una persona trans, que era un gay, que era una lesbiana, yo no sabía quién era quién, la verdad. ¿Y qué ocurre? Estás insultando. ¿Por qué? Porque existe algo llamado libertad de culto, ¿sí? Existe algo llamado respeto. Y si eres un país que está velando por ser un país, mantenerse laico, o sea, que no va a entrar de nuevo esa parte de la religión a dominar, ¿por qué estás permitiendo que ejemplifiquen con algo cristiano? O sea, no tiene lógica. ¿Por qué no fue algo musulmán? Que tienen tantos ya musulmanes ahí, y cuando ellos les dicen, es que no pueden usar la parte del hijab, las mujeres, tiene su nombre, que nada más se le vean los ojos, y cuando vayan a las escuelas les dicen, es que no puedes hacer eso, lo siento. Y ellos dicen, no, respeta mi religión, les están diciendo. A ellos sí, a la parte cristiana no, ¿sí? Y estamos de que es que lo que representa la última cena, a ver, vamos a entrar un poco en materia. La última cena es la institución de la Eucaristía, ¿sí? Que es para todos, es correcto, pero ¿con qué propósito en realidad lo hicieron? ¿Sí? ¿Con qué en realidad estaban ejemplificando la última cena? No vamos a hacer ignorar ese hecho de que nos van a tachar de transfóbicos, nos van a tachar de homofóbicos, de anticolectivo por expresar nuestros comentarios en defensa de la religión que profesamos. Porque si salimos a defender nuestra religión y nuestros principios, somos enemigos. Pero si ellos nos atacan, ellos son los héroes. Es lo que está en realidad pasando. Ahora, si entramos también en esta parte de la construcción de una nueva cultura, yo tengo entendido que las percepciones de género son individuales, ¿sí? Es como yo me identifico, ¿sí? Y me tienes que respetar como yo me identifico. Está muy bien, yo te puedo respetar si tú me respetas al final del día también, ¿no? Es algo mutuo, no vas a pedir respeto atacando al final del día, no se trata de ello. No es una construcción global que debamos hacer, es una construcción individual y estamos viendo la presencia de un lobby que no debería de estar ahí, en realidad. No son unas condiciones, ¿cómo lo manejarían? Heteronormativas, no, son condiciones de respeto. Quien en realidad fundó los Juegos Olímpicos es para la unión internacional, no para la división. Al final del día, acabamos de vivir como una peleadora que es mujer por un problema genético, biológico de ella, que la hace parecer más un varón, empezaron a decir, es trans porque parece más un hombre, eso es un trans. No era verdad, era una condición médica. Pero ¿qué ocurre? Los Juegos Olímpicos, ¿qué dicen? Hay que las mujeres participen, que los hombres participen y que los trans, o sea, quieres meter a trans personas que son hombres y pasaron a ser mujeres por un proceso y demás, oye, ahí hay alguna alteración no natural, hay una alteración médica, científica, estás alterando tu cuerpo, de alguna forma adquieres una ventaja, por lo cual, en vez de tener un debate de que dónde deben de competir, si en qué categoría, creen una categoría. Al final es la respuesta que debemos dar o que el Comité Olímpico debe de dar. Una disculpa, no tuvimos la categoría para estas personas. No la abrimos al final. Pero sí les dimos su Z Flip de Samsung, sí se los dimos. Y sí les dimos camas especiales para que no tengan
las famosas camas antisexo, antiactividades sexuales, ¿no? Supuestamente. Ojo, es un tema que estamos analizando y mi conclusión es, y seguirá siendo, los Juegos Olímpicos en su inauguración y hasta el momento han sido un fracaso y se recordarán como los peores y los más hipócritas y doble moral que pudo tener hasta el momento la historia de los Juegos Olímpicos. Gracias. Adelante, Adrián. Retomando lo que decía Eric, Helios, es Francia. Estamos hablando del país cuya cultura es llevarle la contraria a todos, cuya cultura es cuando ya algo no me gusta, me deshago de ello, como fue en su momento en la Revolución Francesa y como lo estamos viendo ahorita, es parte de ellos. Les encanta renovarse cada cierta cantidad de siglos y terminan generando disruptivas como las que vemos actualmente. Estoy de acuerdo en que hubo una falta de respeto al utilizar la Sagrada Familia de la forma en que se utilizó, pero sostengo, han habido muchas representaciones a lo largo de la historia y a lo largo de los diferentes medios haciendo exactamente lo mismo. Voy a mencionar Los Simpson y muy probablemente también en algún cómic de Deadpool se haya hecho una referencia a la Sagrada Familia. El problema de ser una religión hegemónica como lo fue el cristianismo en Occidente es que pasa ese tipo de cosas. Imágenes que pueden representar una parte importante de la vida del cristiano pasan a ser parte de la cultura popular. La Sagrada Familia no es la excepción. Lo mismo pasa con las representaciones de las llaves de San Pedro en diferentes medios de comunicación, contestando al por qué los musulmanes no estuvieron también con su sátira y solo los cristianos, porque los cristianos somos dejados. La última vez que un francés se atrevió a burlarse del Islam, le aventaron un carro bomba a su edificio, Charlie Hebdo, hace 10 años, si no mal recuerdo. Ese es el problema, los franceses sí se meten con todos, solo que ahora por miedo y por las políticas woke de hay que respetar a los musulmanes, pero no hay que respetar a los cristianos, es que vemos este tipo de situaciones. Es un problema que Francia sí representó a la perfección su cultura, pero es que su cultura es disruptiva. Simplemente siempre les gusta llevar la contraria y a pesar de que es un gran pueblo, es un gran país que tiene muchísimas vistas, muchísima belleza, muchísima historia, muchas veces su propia cultura, su propia cosmología, su propia forma de ser termina generando este tipo de situaciones como las que hemos estado viviendo. Ahora, hablando en temas más amplios, más allá de lo que es la sociedad francesa, lo de la boxeadora trans, sinceramente está demostrando la inconformidad que existe de integrar a las personas trans en las categorías de sexo masculino y femenino ya existentes. Incluso hubieron parodias en las cuales comparaban a esta pelea que se dio entre la italiana y la argelina con un episodio de South Park en el cual un luchador de la WWE se convertía en mujer trans y luchaba contra uno de los personajes secundarios de mayor aparición, que es la esposa del director PC, del director políticamente correcto. Creo que, si no mal recuerdo, es la maestra mujer, algo así le habían puesto. Y realmente estoy de acuerdo contigo, Helios. Deberían de crear más que nada la categoría de trans para ambas partes, trans hombre, trans mujer, justamente porque hay ventajas biológicas en cuanto a la parte trans. Ya quitando de lado lo de la argelina, tú ya lo aclaraste, simplemente tiene un problema hormonal, genético, biológico, que le hace generar más testosterona. Fuera de eso es mujer. No tuvo procesos químicos externos, no tuvo operaciones, no tuvo un proceso de cambio hormonal, no hay sustitución hormonal, como sí lo pasa a una persona trans que aún mantiene ciertas ventajas o desventajas biológicas, dependiendo del caso. Y pues debería de crear esa categoría para evitar justamente que haya este tipo de situaciones que sigan dividiendo, que permitan uno, integrar a esta parte de la comunidad internacional de la sociedad trans, y por otro lado, sin generar una disruptiva con el resto de las personas. Muchas gracias, Adrián.
Pues bueno, vamos a ir cerrando nuestro podcast con pues una opinión final. Yo por mi parte lo que puedo decir de estos Juegos Olímpicos es que yo me quedo con las justas y las competiciones. Lo que hizo en el caso de judo, bueno, yo como practicante de judo disfruté mucho la competición de la competidora mexicana que ganó plata. Yo vi unos grandes combates ahí de judo. El japonés que ganó la medalla de oro para mí fue unas técnicas que son bastante sencillas, ganó con las técnicas sencillas, pero que son difíciles de ejecutar. Entonces, para mí eso, yo me quedaría con eso, ¿no? Los clavadistas mexicanos que ganaron plata, después de la jubilación de los grandes veteranos del clavadismo mexicano, la clasificación de un mexicano en semifinales en natación de 200 metros, fue importante. También la medalla de bronce que se ganó en tiro con arco, que yo creo que son las cosas que hay que quedarnos de estas justas deportivas. Al final yo creo que lo que sucedió en la inauguración y lo que vamos a ver a nivel cultural en Francia, pues yo creo que es algo característico de los franceses. Debíamos de esperar algo por el estilo. Francia siempre ha sido así, tiene esas características sociales, y ellos fueron los primeros en inducir, digamos, estos cambios sociales desde el siglo XVIII. Entonces, era de esperar esta situación, pero más allá de esto, pues es ver todo el esfuerzo de los deportistas que han estado llegando a las gestas, que están representando a sus países, y yo creo que lo han hecho de una forma bastante digna, eh, por dejar algunos casos. Entonces, pues vamos con sus opiniones finales y cerramos este podcast. Adrián. Como opiniones finales, y comparto, hay que quedarnos con las justas, felicitar a todos los deportistas mexicanos allá, felicitar a todos los campeones, sin importar su nacionalidad, un evento histórico, la foto de las delegaciones, no me acuerdo en qué deporte fue, China, norcoreana y surcoreana, que se tomaron una selfie juntos. Al final de cuentas, los juegos son eso, hermandad entre los pueblos, y las disputas sociales, geopolíticas, geoeconómicas, rivalidades o revanchismos no deben interferir con eso, que es la hermandad humana y que nos demuestra lo mucho que podemos llegar como especie y sin importar nuestra cultura, nuestro color o nuestro idioma. Muchas sorpresas en estos juegos, y la verdad es que los deportistas mexicanos, a pesar de todas las inconveniencias y de todos los problemas que se han tenido, han dado lo mejor de sí, y la verdad es que han sacado una muy buena participación. La verdad, fuera de lo logístico, de los problemas sociales que hemos hablado, los juegos siempre apuntan a alto, y el mero hecho de que se logren este tipo de cosas como la que mencioné de las delegaciones asiáticas, generan que los juegos por sí solos, sin tanto espectáculo ni nada, ya sean un éxito. Solamente centrándome en lo deportivo, claro. Claro. Adelante, Francisco. Para concluir, nuevamente me retomo al tema de los símbolos y lo que esto representa, ¿no? Que representa el deporte, sino igual está una parte de la cultura que también conlleva el desarrollo personal, humano, físico del ser humano, de la persona. Todas estas experiencias que comentabas, ¿no? Cómo puede inspirar principalmente a jóvenes a practicar cierto deporte, y que esto forme parte de sí mismos, ¿no? Algún hobby, algún hábito, algo que te ayude a ti a desarrollarte en lo humano, en lo físico, en tu condición, en tu condición física, que te ayude en tu salud física, y, ¿por qué no también, pues, a tu desarrollo personal, a tu desarrollo, no sé, a tu salud mental? También muchos de estos deportes, pues, también ayudan, conllevan a un pleno desarrollo mental, psicológico,
cuántos no hemos intentado canalizar todas esas fuerzas, todo eso, esa ira, esa frustración, decepción que tenemos en algún deporte de fuerza, pues eso también ayuda al desarrollo físico, emocional y psicológico. Y ¿por qué no también a la cultura? Hablamos de la cultura deportiva. Bueno, así como ha dado grandes victorias que hay que celebrar y reconocer, claro, conllevándolo ahora al ámbito político, en el caso mexicano, una falta, una carencia al apoyo deportivo, viendo el deporte, como ya lo mencionábamos, también como una forma de superación, de canalizar toda esta frustración, ira, o conflictos hacia algo como lo es el deporte, pues bueno, también representa o debe ser un factor el cual también se le debe apoyar y se le debe dar esta cierta visibilidad, ¿no? Y no cada 4 años. Y una vez concluyendo los juegos, recuerdo también la frustración y las quejas de las personas que dicen, no, se pudo haber hecho más, se pudo haber ganado, o no estamos en condiciones de ganar este oro, no sé qué. Pues bueno, pues a ver, que se le dé ese apoyo, porque no también, y me vuelvo al tema de las quejas, pues también tú demuéstralo, ¿no? Yo, a ver, personalmente sí me declaro muy malo para los deportes, pero pues si tienes esa inspiración, esa motivación o esa necesidad de sacar tu frustración, de sacar algo, pues el refugiarse en el deporte también es una muy buena opción, a la cual también se le debe dar ese apoyo, y nuevamente nos toca a nosotros exigir, y nosotros también, pues si eso nos sirvió de inspiración, pues canalizarlo o hacer lo que pueda de nosotros, pues también para contribuir a esta cultura, a este desarrollo personal, profesional, deportivo, y por qué no también, pues a la sociedad. Muy bien, cierra serios. Estamos viviendo un panorama de cambio a nivel mundial. Potencias nacen, potencias se están formando, potencias están muriendo. Vemos cómo la cultura política y la cultura del ciudadano común, no solo mexicano, sino estadounidense, francés, venezolano, chino, norcoreano, japonés, están muriendo, están agonizantes, están transformándose, están viviendo un periodo de evolución y adaptación, y todo se define de acuerdo a los momentos que vivamos, y estamos presentes también en cómo una sociedad depravada está tomando lugar en lo que vienen siendo los lugares populares, esos espacios que fomentan la cultura, que fomentan el orden, la paz, la unión nacional e internacional, los están ocupando personas desde la perversión, o sea, que viven en esos aspectos, que no buscan una conciliación, sino buscan la disrupción interna como externa. Venezuela es un caso que debemos analizar. No vamos ni debemos descartar que Venezuela es una democracia. El día que los venezolanos dictaminen en su mayoría que lo que desean es otra forma de gobierno, adelante. Mientras hay que apoyarlos en lo que se pueda, de forma humanitaria, respetar sus procesos internos y cómo los viven y los llevan, pero jamás de lado el hecho de que somos humanos y somos un pueblo unido al final. Y sobre todo solidario. Los Juegos Olímpicos, un desempeño que podemos decir que ha rozado entre la vulgaridad, la obscenidad y la mediocridad misma. Trágicamente, nuestros talentos mexicanos, como bien lo comentaban, no han tenido el apoyo de nuestro gobierno como debería de ser. Se necesita enfocarse en el deporte, en la ciencia, en el progreso de nuestra sociedad mexicana, y también debemos de ver que no solo el que patea un balón debe ser apoyado, sino también el que toma un libro, también el que sabe tirar
con arco y flecha, el que sabe correr, el que sabe saltar, el que sabe nadar. Debemos enfocarnos en todos nuestros talentos y no solo en unos pocos, no solo en aquellos que, como bien lo comentan mis compañeros, cada 4 años van a competir. Tenemos a muchos, tenemos a miles de mexicanos con gran talento. Y como lo decían por ahí, hay talento, solo falta apoyarlo. Y sigue igual, tenemos el talento y falta apoyarlo. Yo quiero dar el ejemplo. El día de mañana, afortunadamente, fui seleccionado para participar en una Olimpiada de Seguridad Financiera en Rusia. ¿El gobierno mexicano se ha acercado? No, esperan que yo me acerque. ¿Me van a apoyar? No lo sé. No lo sé, la verdad. ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién va a tener que hacer todo eso? A lo mejor yo, mi propia familia. No sabemos quién puede hacer. Son los ejemplos que tenemos en los que podemos vivir, en los que podemos ya no experimentar, sino actuar, que es lo importante. Que nos sirva de lección y, como siempre, aprender de todas estas situaciones. Concluyo también agradeciendo a mis demás compañeros, a ti, Eric, por moderar, por brindarnos estos espacios, estos diálogos, Francisco, Adrián, podamos reforzarnos entre nuestro conocimiento, aceptar cuando hay deficiencias, cuando no, cuando podamos aportar más y siempre de estar conscientes de que el tiempo de los granitos de arena ya pasó y es momento de las acciones consistentes, firmes y de que den resultados positivos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar La Voz del Pueblo en este segundo capítulo. Hoy fue un tema bastante interesante. Pasamos por el debate filosófico y también por diversas opiniones. Creo que quedaron contrastados que dentro de esta voz del pueblo ha quedado representado desde voces que están a favor o muy en contra en algunos puntos, hasta voces que disertan. Esperamos que puedan sintonizarnos en nuestras siguientes emisiones y nos estamos viendo hasta la próxima edición. Muchas gracias.